Bienvenidos al canal, donde hoy estoy en la isla de La Graciosa, la octava isla canaria declarada como tal en el 2018, donde quiero que me acompañéis a descubrirla y sin más nos vamos a La Graciosa. Y comenzamos la aventura en la Isla Graciosa desde Orzola, que es un pequeñito pueblo de la isla de Lanzarote, donde se coge el ferry para ir a la Isla Graciosa, que es el que tenéis ahí. Y hemos comprado el billete, 26 euros ida y vuelta, y lo hemos comprado en el mismo puerto. También lo podéis comprar online y nos vamos ya al barco, que partimos ya. Apenas 25 minutos de trayecto, llegamos hasta Caleta de Sebo, que es la capital, que es el único pueblo habitado que hay en la isla de La Graciosa, donde mirar el suelo, que es una pasada, como está de transparente el agua. Es reserva marina, una de las más grandes de Europa. Y ahora os voy a seguir enseñando más cosas de la isla. Una de las más bonitas características de esta isla es que no hay carreteras y no hay nada asfaltado, es todo de arena. Y como por ejemplo, mira el cajero de la Caixa, que está integrado en el ambiente, todo casitas blancas, que es una pasada todo. Son apenas, no llega a 1000 habitantes lo que hay en toda la isla, y la oficina de policía local es compartida con la de la Guardia Civil y además está cerrado y no veo ningún vehículo. Pero mirad, es que es otro mundo, esto es vivir en el pasado. Y como no hay coches particulares, solo hay coches de Jeep en alquiler que te llevan solo gente local, pues hemos tenido que alquilar aquí unas bicicletas para hacer la ruta por la zona norte de la isla y disfrutar de todos los rincones. Se van hacia su mano izquierda y aquí se encuentra un cartel indicativo que pone Pedro Barba, Las Conchas o Montaña Amarilla por detrás. Pues ya camino con las bicis a disfrutar de la zona norte. Dejamos atrás, ahí lo veis, Caleta de Sebo, y se ven las vistas del mirador del río, que es lo que se le llama a la franja de tierra que hay entre Lanzarote y la isla de La Graciosa, que es apenas 1 kilómetro. Como recomendación, venir con un poquito de esfuerzo físico porque aquí no hay nada de sombra, y aparte traer agua porque la gente ya está seca y acabamos de llegar. La primera parada es esta, que es la playa Baja del Ganado, que ya tiene vistas al fondo a los islotes que pertenecen al archipiélago Chinijo, que quiere decir el pequeño archipiélago que no tiene habitantes más que solo la isla de La Graciosa, que es la que estamos. Si vais con más tiempo como nosotros, que estamos parando en todos los sitios y además les está costando la vida ir en bici a esta gente, también podéis subir a uno de los volcanes, que es Montaña Bermeja, que tiene casi 200 metros, y veis el sendero por ahí, que sube toda la montaña. Lo curioso de la isla es que dejamos las bicicletas todo el mundo sin andar y no pasa nada, aquí no roban ni hay problema de nada. Es una isla muy tranquila y por lo visto nunca han tenido incidentes. Y a los pies de Montaña Bermeja del volcán se encuentra este paraíso de playa, que mirad qué agua tan turquesa. Y aquí se ve la isla de Montaña Clara, que es un islote que pertenece al archipiélago que os dije, pero la pena de esto es que está prohibido el baño, que hay bandera roja porque hay unas olas enormes.
Y llegamos al punto más al norte de la isla, que se llama el Caletón de los Arcos, que está rodeado de arcos de piedra en este acantilado. Mirad qué preciosidad, con vistas al islote de Alegranza, que es el más grande de los otros islotes que hay en el archipiélago Chinijo. Otro tramo difícil es este, que es todo de arena fina, que es la playa del Ámbar, que hemos tenido hasta bajarnos de la bici para ir andando porque es la arena muy fina y la bici no rueda. Y también hay vistas por aquí del Roque del Este, que es el último islote que me faltaba del archipiélago por ver. Y la ruta me lleva hasta Pedro Barba, que es otra pequeña población que pone, según Wikipedia, pone que viven 3 personas, pero yo había leído que aquí no vive nadie durante todo el año, ya que este pueblo se fundó por la construcción de un almacén de salazón. Y vinieron aquí a trabajar mucha gente de la isla de Lanzarote y fue, digamos, la fundadora de la isla. Luego la gente, al abandonar la fábrica años después, se fueron a Caleta de Sebo a vivir. Y ahora me ha hecho una señora súper amable una sesión de fotos que yo no me lo esperaba, porque al final he llegado hasta aquí solo porque había un desvío. Mis amigos han ido hacia Caleta de Sebo porque no aguantaban más, pero es que el pueblo es una fantasía, así que espero que os arrepintáis cuando veáis el vídeo de la fantasía de pueblo que os habéis perdido. Después de la visita de Pedro Barba, ahora toca ir dirección Caleta de Sebo, que son 6 kilómetros lo que los separa, y hay que atravesar por el camino este de tierra que pasa por el volcán de las Agujas Grandes y Agujas Chicas, que son los picos más altos de la isla, con casi 300 metros, y donde podéis ver que no hay ni una sombra en toda la isla, así que traeros gorra y protección, que es necesario en La Graciosa. Y ya casi llegando a Caleta de Sebo, que se ve al final, mirar las vistas del Risco de Famara, que es ese cortado de montaña de casi 500 metros que tiene arriba un mirador diseñado por César Manrique. Si venís aquí, supongo que iréis a Lanzarote, os recomiendo también que subáis a ese mirador. Y ya en Caleta de Sebo, contaros que existe también el museo más pequeño del mundo, según le llaman, el cual es entrada gratuita y os hace un repaso de la historia del archipiélago Chinijo y de la historia de la sal. Llego hasta la plaza principal donde está la iglesia, he entrado y está la Virgen y el Santo Cristo en una barca, todo muy marinero. También está el supermercado del mar y tiene vistas al mar, pero lo más importante de todo es que es todo peatonal, aunque hay algún coche que otro, pero son todo de gente local, ya que no hay nada asfaltado y hay que tener autorización para ir en coche. Y llega la hora de comer y hemos elegido pescado, que es lo que nos habían recomendado, una pequeña paella de marisco. Y una vez comidos con el estómago lleno, pues toca rebajarlo con un paseíto de unos 45 minutos, que es lo que se dura, a la playa de la Francesa, que es la que os voy a enseñar ahora. Y esta ya toca caminando porque por aquí el sendero en bicicleta no se puede transitar y toca caminar. Después de un bonito paseo llegamos hasta la playa de la Francesa, que está a los pies del volcán de la Montaña Amarilla, que mide casi 200 metros y es una de las playas más paradisíacas de toda la isla y donde todo el mundo viene con sus yates. Hoy es un día entre semana y no hay muchos, más que un par, pero os recomiendo que si queréis venir de baño vengáis por esta zona. Y no os lo he comentado, pero espero que estéis todos suscritos al canal y me sigáis comentando cosas. Siempre me gusta responder y saber que estáis al otro lado, así que agradezco comentarios. Y sin más, se acerca la hora de coger el ferry, que estoy ya en Caleta de Sebo, para volver a Lanzarote a seguir mi aventura por las Islas Canarias. Muchas gracias y nos vemos ya en la siguiente aventura.